El río Bogotá se ubica en el altiplano cundiboyacense del noreste al sureste del departamento de Cundinamarca. Nace a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar en el páramo de Guachineque, en el municipio de Villapinzón. Al nororiente de Cundinamarca y después de recorrer aproximadamente unos 380 kilómetros, su desembocadura es el río Magdalena en el municipio de Girardot a una altura de 280 metros sobre el nivel del mar. La cuenca alta va desde el páramo de Guachineque en Villapinzón hasta el puente de la Virgen en Cota. La cuenca media va desde Cota hasta el Salto del Tequendama. La cuenca baja va desde el Salto del Tequendama hasta Girardot. Sus principales tributarios, los ríos San Francisco, Cisga, Siechá, Tibitó, Teusacá, Chicú, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelito, Valsillas, Soacha y Muña en la cuenca alta, Calandaima y Apulo en su cuenca baja. La superficie total es de 599.561 hectáreas, cubre el 32% de la superficie total del departamento de Cundinamarca. Tiene una población de 1.297.752 habitantes, donde el 75% es urbana y el 25% rural. Más de 9.000 hectáreas de páramos se han perdido en la cuenca del río Bogotá. La longitud total del río es de 380 kilómetros, divididos de la siguiente manera. La cuenca alta tiene una longitud de 170 kilómetros, la cuenca media 90 kilómetros y la cuenca baja 120 kilómetros. Acto de veneración de la cultura muisca. Los muiscas veneraban al árbol de nogal, así como al cedro y al encenillo. Según su mitología, estos representan las bases que sostienen al cielo y absorben el agua, por lo tanto se consideran sagrados. Además, representan su sustento alimenticio y productivo. Cuando llegaron los españoles, condenaron al culto al agua de los muiscas y sus prácticas de veneración a la naturaleza. Para ellos, el catolicismo era la única y correcta opción espiritual. Como consecuencia de ese proceso de evangelización, arrasaron con todos los árboles de nogal, desde Bogotá hasta Tunja, y también con otras especies silvestres. Además, descubrieron que las riberas tenían perfectas condiciones para la explotación de carbón y la siembra de especies foráneas como el eucalipto y los pinos, útiles para la construcción. Con el pasar de los años podemos observar que esta situación no ha cambiado para nada, ya que hoy en día todavía sigue ocurriendo este gran problema como es la tala de árboles. En el siglo XVII, a consecuencia de la deforestación, surgen nuevas alteraciones del cauce, y en 1948 se evidencian desplazamientos forzados por la violencia y se urbanizaron los cerros orientales capitalinos. Los constructores piratas hicieron su agosto, es decir, entre comillas, hacer un buen negocio, y diversas invasiones urbanas se ubicaron alrededor del río y sus humedales, lo que ocasionó una serie de degradación de sus cuencas media y baja. ¿Sabes qué es un vertimiento? Un vertimiento es la descarga de un residuo líquido a una fuente hídrica como lo son los vallados, los ríos y las quebradas, o también directamente al suelo. Actualmente, los vertimientos y captaciones ilegales de empresas privadas y particulares, amparados bajo dudosas licencias ambientales, continúan aportando a la degradación y muerte del principal río de la capital colombiana. ¿Qué es una licencia ambiental? Es la autorización que permite la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, al medio ambiente o modificaciones considerables en el paisaje. Colombia es por unidad de área uno de los países más deforestados del planeta. Ya lo es en Latinoamérica, por encima de Brasil. Entre el 2016 y el 2017 en Colombia se deforestaron alrededor de 219.780 hectáreas, es decir, el equivalente al territorio de un país como Luxemburgo. Y entre el 2017 y el 2018 todo parece indicar que la cifra estará alrededor de las 280.000 hectáreas. Según el IDEAM, se calcula que la tala de árboles ilegal representa aproximadamente el 10% de la forestación en Colombia y que cerca del 47% de la producción de madera en el país que proviene de bosques naturales tienen un origen clandestino. La razón de esto es un gran negocio que mueve cada año en el mundo unos $7.000 millones.
aproximadamente 25.5 billones de pesos. El tráfico de madera, es decir, talar, transportar, procesar y comercializar ilícitamente árboles, es común en el Pacífico y en la Amazonía, donde está el 75% de los bosques del país, casi la mitad del territorio nacional, o 3 veces el tamaño de Nicaragua. Esas regiones no son solo tierra fértil para la naturaleza, sino también lo son para el desgobierno, la baja escolaridad, la violencia y los grupos armados ilegales. La meta para este gobierno es que en 4 años Colombia pierda 900.000 hectáreas de bosque. En la Amazonía, que no es solo el departamento de Amazonas, sino que incluye Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés, y porciones del Bichada, Cauca y Nariño, ocurrió en 2017 el 75% de la deforestación del país. Las autoridades ambientales aseguran que en los últimos 2 años la deforestación rompió límites inimaginados. Estas son algunas noticias impactantes en el país en las que no solo se desgastan los ríos, sino también otros recursos naturales. Estamos arrasando con todo. El río también presenta contaminación alta por aceites, grasas y detergentes provenientes del río Juan Amarillo hacia el río Magdalena. Además se vierten al río Magdalena las siguientes cantidades de contaminantes químicos y físicos: 318 kilogramos de cromo, especialmente de curtiembres de Villapinzón y desembocaduras del río Tunjuelo; 278 kilogramos de plomo, particularmente de las curtiembres de Villapinzón y bajo desembocaduras del río Tunjuelo; 140 toneladas de hierro, 1.11 toneladas de detergentes y 835 toneladas de sólidos en suspensión. Debido a la falta de plantas de tratamiento que tengan un manejo eficiente sobre las aguas domésticas que provienen de vertientes o quebradas, el río eleva su contaminación a un 80%. El otro 20% es producido por las industrias, los escombros y la minería extractiva debido al incremento de residuos sólidos y en varios casos vertientes ilegales en el río. En el momento que el río llega a Bogotá, tiene un incremento de contaminación nivel 4. Tras recibir la descarga del río Salitre, incrementa exhaustivamente el doble, obteniendo un 8 en el nivel de su contaminación. Esto se debe a la industrialización y cantidad de población que hay en la capital del país. Los 3 vertimientos de Bogotá que afectan al río, dejándolo anóxico y sin vida, son Salitre, Fucha y Tunjuelo. Además, se ve en la gráfica de cómo se reconoce al río por los ciudadanos y el uso que se le está dando. Durante los últimos años, la Secretaría de Ambiente ha realizado procesos de restauración de la cuenca media del río con la plantación de más de 260.000 árboles en compañía de comunidades. La planta del Salitre inició operaciones en septiembre del 2000. Una capacidad media de tratamiento de 4 metros cúbicos por segundo y remociones de 40% de DBO5, es decir, demanda bioquímica de oxígeno. Es una estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua en un periodo de 5 días. Y 60% de sólidos suspendidos totales. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ha construido una serie de obras e infraestructura de alcantarillado sanitario para recolectar y transportar las aguas servidas de toda la ciudad mediante un completo sistema de tuberías, túneles e interceptores que contribuyen en el saneamiento del río Bogotá. El DAMA, es decir, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, está ejecutando una estrategia integral de saneamiento teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% de la contaminación de Bogotá es generada por los vertimientos de las aguas residuales domésticas y el 20% por los vertimientos industriales. Cajicá.
se realizó una entrevista a la Secretaría de Ambiente por parte de los estudiantes en la que se habló con Ángela Sánchez, contratista de la Secretaría de Ambiente, por lo cual se le preguntó lo siguiente. Focos de contaminación en Cajicá. Pues dentro de los mayores focos de contaminación, pues para esta cuenca, pues como todos lo sabemos, pues los vertimientos de aguas residuales, como tal, pues de aguas residuales domésticas y no domésticas. Dentro de las no domésticas estaríamos incluyendo pues las que son industriales y pues de estos, o sea, de procesos que no se generan pues en las casas, sino pues son aguas contaminadas con sustancias pues como diferentes, sustancias peligrosas, sustancias químicas. Entonces pues la generación de estos vertimientos de una manera, o sea, que no son tratadas adecuadamente. Adicional a esto, pues el inadecuado manejo de los residuos sólidos por parte pues de todos los generadores que somos pues toda la comunidad en general pues del municipio. Entonces pues son como las dos grandes causas de contaminación. ¿Qué está haciendo Cajicá para su cuidado? Entonces el municipio de Cajicá, hace seguimiento como tal a las órdenes impartidas en la sentencia de la descontaminación del río Bogotá. Entonces no sé si ustedes han escuchado, pero pues Cajicá y los 47 municipios que pertenecemos a la cuenca del río Bogotá estamos pues cumpliendo una sentencia que fue impuesta por una magistrada de Cundinamarca. Entonces pues cada una de las órdenes pues lo que hace es promover la descontaminación de la cuenca del río Bogotá con todos los municipios. Entonces Cajicá lo que hace es pues el seguimiento a estas órdenes. Se realizan reuniones mensuales con la CAR, con Cajicá, con EPC, con unos veedores que son los que se encargan de hacer pues el seguimiento, control y vigilancia pues al cumplimiento de estas órdenes. Entonces Cajicá pues lo viene haciendo juiciosamente, pues respondiendo a todos los compromisos que quedan pactados pues en cada una de esas reuniones. Y pues en esta sentencia abarca lo que es, digamos, los programas ambientales. Yo creo que ustedes los han escuchado, los que maneja el municipio y la empresa de servicios públicos de Cajicá, lo que es PUEFAC, el programa de uso eficiente y ahorro del agua en Cajicá, el PGIRS, el plan de gestión integral de residuos sólidos, y el PSMB, que es el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Pues adicionalmente todas las campañas, capacitaciones, jornadas de sensibilización que hace pues el municipio, como la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía, jornadas de limpieza, jornadas de reforestación, que desde el año pasado se ha venido como dificultando un poco el desarrollo, pues como se venía haciendo con varias personas de la comunidad, pues debido a la pandemia, pero pues digamos que se sigue como realizando de manera pues cuidadosa estas actividades, y pues entre otras actividades de educación ambiental que también maneja el municipio. El municipio de Cajicá, listo, ellos hacen sus propios, o sea, nosotros nos encargamos de hacer vigilancia y control en los temas ambientales para evitar como, ir disminuyendo esa contaminación al río, pero debemos saber que por gravedad, desde el páramo de Guachimén, que no sé si ustedes han escuchado, que el municipio de Villapinzón, que las Curtiembres, que desde allí no han pasado ni siquiera 5 kilómetros de recorrido de este río, y ya en ese municipio donde nace, ya desde ahí está siendo contaminado con aguas residuales. Entonces la mayor contaminación como tal de toda la cuenca son las aguas residuales, como les decía, en su mayoría pues las domésticas y también las no domésticas. Entonces todos los municipios tienen como cada uno su responsabilidad de tratar como de la manera más óptima esas aguas para que pues poco a poco vaya disminuyendo esa carga contaminante a ese recurso hídrico. ¿Qué cantidad de dinero ha invertido Cajicá en su cuidado? La sentencia viene desde el 2014, pero entonces pues año a año se hace como el reporte de las inversiones en el cumplimiento de cada una de las órdenes. Este es el valor, digamos, de lo que se ha invertido, de lo que se invirtió en el año pasado. 38.070.681.307 pesos. Esa fue la inversión del año pasado en el cumplimiento de las órdenes de la sentencia de descontaminación del río Bogotá. ¿Cómo es el manejo con las industrias en Cajicá? El sector industrial en general, pues, o sea, genera unos vertimientos, ¿cierto? Como les decía, ellos hacen tratamiento de sus aguas residuales por normatividad ambiental y porque lo exige la CAR, pero pues, bueno, digamos que ellos deben cumplir con sus parámetros, o sea, con lo establecido en la normatividad,
pero pues digamos la CAR es como la encargada de hacer el seguimiento pues a este cumplimiento de la normatividad. Digamos que, o sea, las industrias sí cumplen la mayoría de los parámetros, ¿sí? Porque pues el municipio hace ese seguimiento, también la empresa de servicios públicos. Y digamos una evidencia que respecto a lo que exige la norma para esos vertimientos, pues las industrias lo cumplen. Pero entonces ahí es donde ya se tendría que como volver a evaluar como qué tan permisivos están siendo esos parámetros que les están exigiendo las industrias. Porque como tal, pues, o sea, las industrias están cumpliendo, pero pues a la CAR no les exige que el agua tenga que salir potable, si me entienden, 100% limpia, sino que simplemente cumpla con que no exceda estos parámetros de DBO, de cubo, de grasas y aceites, ¿sí me entienden? Entonces, pues las industrias manejan sus aguas bajo esa normativa aplicable, pero lo que les decía es, ya lo que hay que evaluar es como qué tan permisivo, tan flexible está haciendo pues la legislación ambiental en cuanto a ese tema. ¿En qué aportan las industrias para el cuidado? O sea, la mayoría de las industrias, como conocemos las que están alrededor, digamos, familia, ellos manejan el humedal, la tingua bogotana, no sé si han escuchado, entonces digamos que ellos como que lo apadrinaron, ellos hacen como actividades educativas, pues permiten que la población participe en actividades educativas en torno a ese ecosistema. Digamos como tal, todos tienen pues las obligaciones de cumplir con la normatividad ambiental pues legal vigente, o sea en sí todas lo tienen que hacer por norma, entonces pues todas como contribuyen en cuanto al cumplimiento de esa normatividad. Evitar llevar materiales pesados que obstruyan o taponen el cauce de las cuencas para mitigar o evitar las inundaciones. No hacer construcciones de vivienda dentro de los cauces o zonas aledañas a las fuentes hídricas, porque esto podría generar muchos problemas con el paso del agua en temporadas de lluvia. Concientizarse de no hacer ningún tipo de intervención que afecte o dañe la vida útil de los ríos, quebradas, cuencas, manantiales y nacimientos de agua. No hacer talas de árboles en zonas aledañas o cercanas a las fuentes hídricas para evitar problemas en el ecosistema, ya que son los principales abastecimientos de agua en épocas de verano. No arrojar ningún tipo de basura para evitar la contaminación y así conservar la pureza del agua. Todos los colombianos debemos tomar conciencia y darnos cuenta de que el río Bogotá es un ecosistema que alberga más de 90 especies que nos deberían hacer reflexionar. Tenemos a la nutria, el pez capitán, el oso de anteojos, entre otros. La basura, desechos tóxicos y demás contaminantes deben ser tratados con responsabilidad, no desechados en la calle ni mucho menos en las alcantarillas o canales. Eso produce un gran porcentaje de contaminación en el agua residual.